Buenas tardes, mi nombre es Adriana Martínez y para la materia de teoría penal y del delito voy a hablar de la teoría del delito como tal. Para abordar la teoría del delito, como el rigor técnico exige, pues ya yéndonos a la dogmática penal mexicana, el tema de este video lo he estructurado desde lo general a lo particular y vamos a ir por cada categoría a para determinar pues la existencia de una conducta punible. Empezando por los sujetos y objetos del delito. En toda relación jurídico-penal identificaremos protagonistas y elementos sobre los que recae la acción. Es decir, empezando por los sujetos. Está el sujeto activo y el sujeto pasivo. Iniciando por el activo, es la persona física que realiza la conducta típica, es decir, la acción u omisión. Aunque actualmente se está discutiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, también como las empresas, aunque pues como la ejecución material pues siempre recae pues en los humanos, aunque sea como tal una empresa. Y el segundo sería el sujeto pasivo. Es como tal el titular del bien jurídico tutelado que resulta afectado. Es decir, el pasivo de la conducta, quien resiente directamente la acción, y el pasivo del delito, el titular del derecho lesionado. Puede ser el mismo o una persona distinta como el Estado. Es decir, el sujeto activo es el que comete el delito, es el que realiza la conducta. Puede ser, como comenté, acción u omisión. Es decir, puede ser una persona que por dar un ejemplo un burdo, el autor intelectual pues de un secuestro, quien uh, atropella a alguien, asesina, roba, todo ese estilo. Y omisión también puede ser porque está tipificado en la ley el abandono de persona, es decir, en este caso no es necesariamente que la persona haya hecho algo directamente, pero la omisión del cuidado de la persona a su cargo ya se tipifica como un delito. En este caso, pues la acción o omisión, ¿no? Y el sujeto pasivo, como comenté anteriormente, son los dos, pasivo de la conducta. Es decir, en el caso de un asalto, la persona a la que le sustrajeron sus bienes es el pasivo de la conducta. ¿Por qué? Porque directamente fue quien fue afectado por la acción del sujeto activo. Y el pasivo del delito puede ser el mismo o una persona distinta, como comentamos. Por ejemplo, puede ser en este caso podemos hablar igual, un mismo ejemplo, un asalto, pero no necesariamente la persona a la que se le sustrajo, pero estuvo envuelta en el proceso. Es decir, una pareja de amigas que van juntos, pero realmente no la asaltan, pero ambas son víctimas del mismo delito, estuvieron en la misma situación, ¿no? Pues puede ser, como comenté, pues la misma persona a la que se le sustrajo sus bienes de manera, ¿no? Y eh, los objetos, como segunda parte, hablando de los objetos, se dividen en dos, material y jurídico. El material es la persona, cosa sobre la que recae físicamente la ejecución del delito. Ya saltándonos el ejemplo, por ejemplo, del secuestro, pues ya nos podemos ir, por ejemplo, un homicidio, que en este caso sería el cuerpo en un homicidio. Es decir, es físico la ejecución del delito, ¿no? Y el objeto jurídico es el bien jurídico tutelado por la ley. Es decir, el aspecto físico es el material, es decir, la pertenencia, el cuerpo, pero en el ámbito jurídico no se maneja de esa forma, se maneja como vida, patrimonio, libertad. Pero lo que fue afectado físicamente pues fue una persona, un objeto, alguna tierra o propiedad. ¿Ok? Pasando a una
cambiando siguiente parte, vamos a hablar de la noción y elementos del delito, es decir, los aspectos positivos y negativos en este. El delito se define tradicionalmente como la conducta típica antijurídica y culpable. Es decir, para su estudio aplicamos la teoría del aspecto negativo, donde la presencia de uno anula al otro. Es decir, vamos a empezar con un elemento positivo, la conducta. Una definición concisa de esa es como el comportamiento humano voluntario, ya sabemos, acción u omisión. Pero que lo hace excluyente de esto, que se vuelve un aspecto negativo, es la ausencia de conducta. Es decir, la fuerza exterior, actos, reflejos, sonambulismos, como tal, ¿no? Otro ejemplo, un elemento positivo es la tipicidad. Una definición como tal un poco concisa sería la adecuación de la conducta al molde legal, hablando pues del tipo penal, que es el tema que estamos hablando. Y el aspecto negativo, el excluyente, es la atipicidad. La conducta no encaja a la ley o falta un elemento del tipo. Otro ejemplo puede ser la antijuricidad. Es la contradicción del acto con el ordenamiento jurídico. Es decir, las causas de justificación en este caso, o el aspecto negativo que lo hace excluyente, es la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber. Otro ejemplo puede ser la culpabilidad, que en juicio de un breve definición es el juicio de reproche al autor por haber actuado contra la norma. Y un aspecto negativo que lo puede hacer excluyente de la ley es la inculpabilidad, el error de prohibición invencible, miedo grave o trastorno mental. Es decir, puede existir un delito y como tal la definición como tal, pero como en todo esto puede haber excluyentes. Como hay atenuantes, hay excluyentes que pueden hacer que por esa razón el delito no se considere como tal cometido, porque hay algo que modifica este suceso y hace que sea interpretado de manera diferente. Podemos hablar de otras formas de manifestaciones del delito. Por ejemplo, el delito no siempre se presenta de forma aislada o terminada. Estas figuras optimizan la aplicación de la justicia. Vamos a hablar de tres. El camino del delito, el iter criminis, el concurso de delitos y el desarrollo y participación. Iniciando con el iter criminis, el camino del delito se divide en dos: la fase interna y la fase externa. La fase interna es la idealización y deliberación. Como tal, esta no es punible. Y la fase externa, la preparación y ejecución. Aquí surge la tentativa, cuando se realizan actos idóneos, pero el resultado no se consume por causas ajenas al autor. Es decir, la fase interna es: yo puedo pensar en hacerle daño a una persona, puedo decir te voy a matar y todo, pero como tal no se lleva a cabo, solo es una idea, solo es un pensamiento. O sea, algo mental, no hice nada, solo lo pensé, lo dije, lo grité. Pero en la fase externa ya traté de hacer algo. Es decir, en el caso de homicidio, corté los frenos de un automóvil, pero al final esa persona no se subió al automóvil, resultó que no tuvo gasolina, lo que haya sido algo externo a mí. Yo no fui quien se detuvo de hacer el delito, sino que algo externo tuvo que ver para que el delito no se llevara a cabo. Pero como una preparación y una ejecución, es decir, lo pensé, lo preparé y sí lo realicé, mas no se finalizó, se cataloga en este caso como tentativa. Pasando al segundo, que es el concurso de delitos, se divide entre dos igual: ideal y real. La ideal es una sola acción produce varios resultados típicos. Ejemplo, cuando una persona ebria va manejando y en su descontrol por no saber manejar el automóvil choca contra una cafetería, en el proceso destruye propiedad privada y digamos que atropella y mata a unas personas. Hay lesiones y hay homicidio. Es decir, por una acción se realizaron varios resultados. Y la real, que es la segunda,
varias acciones producen delitos. Ejemplo, robar un banco hoy y un auto mañana. Es decir, es lo mismo, es un robo, pero el mismo robo, son diferentes situaciones donde se comete el mismo delito. Y en el punto número 3, que es el desarrollo y participación, en este caso es la distinción entre autores, los intelectuales, materiales o autores, y los partícipes, los cómplices o los encubridores. Es decir, no es lo mismo quien idea el plan a quien solo es partícipe. Es decir, no es lo mismo quien planeó el robo al banco, quien diseñó todo el esquema, cómo iban a entrar, cómo iba a realizarse, a quien es parte del convoy que va en el auto, que va a interceptar para ingresar al banco a hacerse el robo. Ahí se dividen como autores y partícipes. Como un breve resumen y optimización de las figuras penales, para optimizar el análisis de un caso penal, se recomienda seguir este algoritmo de análisis: la identificación, es decir, hubo voluntad humana, que pues podemos considerar como la conducta; el análisis de tipicidad, el hecho fáctico coincide con el artículo del Código Penal, está tipificado en la ley, es punible, se puede dar un seguimiento en el aspecto legal, o sea, en el Código Penal. El filtro de antijuricidad, tenía el sujeto permiso legal para actuar así, es decir, fue en de prensa propia, qué ocurrió, por qué pasó. Y el examen de culpabilidad, el sujeto sabía que era malo y podía actuar distinto, es decir, sabiendo con premeditación la situación que iba a ocurrir, pudo haber tomado otra decisión, pero decidió tomar esta. Como todo el tema de los delitos, prácticamente todo el tema de la teoría penal y delito es muy amplia y de muchas conjeturas, mucho análisis, mucho debate, pero al final del día todo hoy en día está tipificado. Obviamente hay ligeras lagunas, como comentamos, la antijuricidad, la culpabilidad, la conducta, son cuestiones a tomar en cuenta cuando se quiere pues encontrar punible o no un delito. Como una breve conclusión para yo terminar mi tema, la teoría del delito es un sistema de descarte. Si falta un solo elemento positivo o se acredita un aspecto negativo, la responsabilidad penal se extingue. La optimización del estudio penal radica en no saltarse pasos. No se puede analizar la culpabilidad sin antes haber acreditado que la conducta es típica y antijurídica. Como comenté anteriormente, hay diferentes pasos, diferentes cosas que se tienen que analizar antes de tomar una decisión, para saber también, y en caso de que todos estos sean de acuerdo y se puedan notificar y todo sea punible, también dependiendo en qué circunstancias se tomó cada situación, pues son las sentencias que se llegan a dar. De mi parte es todo, muchas gracias.